Nos va a generar seguramente dos bloques, pero bueno. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos retomando un poco el flujo de fluidez del cursado, un poco contarles algunas novedades. La idea de un poco lo que estuvimos hablando con la profe, con Julieta, es vamos a hacer un corte evaluativo la semana que viene. Hoy vamos a trabajar el primero de los aportes críticos, digamos, la escuela de Frankfurt, que es una escuela, ahora la vamos a desarrollar, bastante, no digo compleja, digamos, sino profunda, sigo admitiendo, gente, ¿no? Con una mirada muy interesante sobre la comunicación, eh, que demanda de alguna manera un empape histórico, cultural, ¿no? De algunas coordenadas que forman parte de ese ecosistema para poder comprender a la teoría. Algo de esas puntas vamos a ofrecer hoy, más todos los recursos que ha ido dispuesto Julieta, que fue dejando, y que algunos vamos a recuperar en la clase de hoy. Pero digo, hoy haríamos el último aporte teórico con las propuestas de lecturas y demás, y la semana que viene haríamos de manera virtual el primer parcial, ¿no? Recuerden que el primer parcial es clave de cara a la aprobación de la materia, digamos. No solo en términos de la promoción, sino también para mantener la regularidad, etcétera, etcétera. El parcial lo vamos a hacer teniendo en cuenta el primer bloque introductorio de la materia, fundamentalmente aquello que gira en torno a la noción de comunicación y demás. Después vamos a subirles igual un punteo con los textos que van a entrar, pero son los que hemos trabajado. Después tenemos el bloque grande de escuela norteamericana, con los aportes de Matelar, bueno, de todos los textos que hemos visto, con su mirada crítica, que es el texto de Ricardo López Pérez, que hace una reunión o un compendio de los principales aspectos críticos de la escuela de Palo Alto, la escuela invisible, y cerraríamos con este primer bloque con la escuela de Frankfurt, con los dos o tres textos que vamos a abordar y que vamos a trabajar. La semana que viene entonces tenemos previsto hacer el primer corte evaluativo formal, haríamos el parcial virtual, asincrónico, digamos, en el horario del cursado. Es decir, subimos el documento, va a estar disponible unas 2 horas más o menos para que ustedes lo puedan resolver y volver a subirlo. En ese caso, lo que hacemos es, nos encontramos un ratito a las 2 de la tarde, repasamos las consignas y demás, y ya se ponen a trabajar. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda al respecto? El parcial entonces va a ser de desarrollo, ¿no? Sí, de desarrollo. Sí. Perfecto. Generalmente hacemos 4 o 5 preguntas de análisis, etcétera, etcétera, y bueno, esa es un poco la idea de poder trabajar. Bien. Juli, ¿algo más ahí para agregarnos? No, no, fíjense, bueno, ya les corregí a todos los que entregaron, les corregí el TP evaluatorio, les hice algún comentario, les puse ahí los que puse muy bien, excelente, no sé qué, obvio están aprobados, algunos les puse solo aprobado. Eh, Hay dos personas que están desaprobadas, que después en todo caso me escriben un correo y quizás a fin de año, junto con el o con otro TP evaluatorio que hagamos, pueden recuperar. Y después tienen en el aula, bueno, tienen los recursos de siempre y tienen para la clase de hoy, tienen los materiales que van, que en realidad es el capítulo sobre Frankfurt de Matelar, que lo tienen ahí ya indicado, y después tienen un artículo que es de Zaperas, y tienen todos mis videos de Te ayude a leer, ¿sí? Los de Matelar van a ver que son un poco largos porque, bueno, por ahí me detengo un poco en contextualizar, sobre todo, que quizás es lo que más les cuesta, como eh, ahora cuando Mario haga la clase se van a dar cuenta, pero todo lo que tiene que ver con la cuestión histórica es muy importante, sobre todo en esta escuela. Entonces, bueno, ahí tienen los recursos y tienen de los dos textos, de la explicación de Matelar y la explicación de Saperas, todo en relación a la escuela de Francia. Eh, y nada más, no sé, industria cultural, Mario, les subo el material, el de Bertucci, el de Bolaño. Sí, yo creo que sí. Después, en todo caso, vemos a ver si hacemos el corte, pero algo vamos a ver hoy igual de industria cultural. Así que
Creo que sí, está bueno. Bueno, bueno, yo lo subo y en todo caso después aclará si esos entran o no, o les ponemos un mensajito en el aula. Ahí Pedro te quiere hacer una consulta, Juli. Preguntá a Pedro ahora, Sí, aprovechemos. sí, Profe, yo sí. también le quería preguntar, entré ahí, pero no me parece calificado el trabajo. Ah, qué raro, ¿cómo es tu nombre? Vila Antonella, apellido también Escalona y Rocio. ¿Y quién lo subió al trabajo? ¿Te acordás? Yo, Vila. Sí, Vila Antonella. Antonella, ¿cómo es el apellido? ¿Vila? Vila, ajá, con B corta. Ah, pero creo que te corregí. Bueno, ahora me fijo y en todo caso te aviso, ¿dale? Ahora me fijo porque armé una planillita, así que ahora me fijo en la planillita más fácil. Bueno, dale, gracias. De nada. Pedro, No, o sea, si quieren después les puedo mandar un mail porque es algo que de la entrega, pues, que yo no pude hacer el TP por un tema de un viaje que tuvimos con la materia de diseño el día que te entregaba. No sé si usted, profe, Sí, recibió alguna consulta sobre eso. sí, alguien me escribió, ahora que me decís, me estoy acordando ahora, que me parece que me Creo quedó que una sin compañera contestar le ese había correo. escrito, sí, pero y Sí, no, ¿cómo se llama? Y no podemos entregar la fecha de entrega por eso, porque estábamos bueno, en ingeniero Jacob. Quería saber si todavía hay tiempo o si ya sí, se sí, si podía es por hacer. una causa que tiene que ver con el cursado de otra materia, sí, claro. Ok. Eh, bueno, después, ¿quiénes son los que están en tu situación, Pedro? No sé si las de mis compañeras están cursando igual o si lo entregaron, pero personalmente yo no lo entregué todavía. Bueno, Si quiere después, de última, le mando un mail con el listado de dale, que fuimos al viaje y usted se fija si dale, por están favor. cursando o no. Buenísimo. Dale, gracias, Pedro. bueno, Profe, ¿arrancamos? Sí, ¿una más? perdón. Sí, no, yo quería comentar sobre la compañera que no lo tiene corregido por ahí. No sé si vio los comentarios, porque aparece como sin corregir, pero la profe pone la nota en los comentarios. Claro, yo no les pongo porque digamos, el aula está tu nota, Antonella, está aprobado tu trabajo, recién me fijé. Yo no, No, si pero no ustedes hay buscan comentarios tampoco. calificación, escuchen, si ustedes buscan calificación, lo que el aula interpreta como calificación es una nota numérica, un porcentaje. Y yo directamente les pongo el comentario, porque no les pongo una nota numérica. ¿Ah? Así que ahí tiene que aparecer, pero está No, aprobado el profe, trabajo. no, no, Bueno, después no me fijo. aparece. Bueno, está aprobado igual. Leer no, todo el libro, ahí están preguntando qué parte del libro. Fíjate, yo No, pensé que no, es la parte del capítulo que habla de Frankfurt, claro. Hay el un, capítulo de Frankfurt. ustedes traten de identificar de qué escuela estamos hablando. Recuerden que los nuevos empirismos es el capítulo de Matelar que habla sobre la escuela norteamericana. Incluso después tiene un apartado, Matelar también, donde habla de la escuela de Palo Alto, y hay un capítulo específico que son las perspectivas críticas. Lo tengo acá el libro, ya te digo. Ah, fíjate el subtítulo y ya se los pongo acá, Ahí en te el digo. aula, en la parte del principio. El capítulo 4 se llama Industria Cultural, Ideología y Poder. Y ahí está todo el desarrollo de la escuela de Frankfurt. Bien, capítulo 4 entonces. Capítulo 4 de Matelar. Dale, ahí se los agrego en la descripción de la clase de hoy, abajo del título que dice Escuela de Frankfurt 3 de octubre, ahí les agrego, capítulo 4. Bueno, atención entonces. Vamos a prestar atención porque la escuela de Frankfurt es la escuela que tenemos en los chats. ¿Nos quedó algo? Porque me aparece en los chats. No, bueno, ya está. Así nos concentramos en esto. Eh, Fundamental, tomemos nota, ¿no? La propuesta de ir tomando nota de estas cosas que vamos a ir apuntando. Dos textos son los que yo uno como para poder ir apuntando lo más importante de la escuela. El de Matelar, que hablábamos recién, y el de Saperas, ¿no? Que habla un poco de aportes y contribuciones de la escuela de Frankfurt a la teoría de la comunicación. Entonces, vamos a puntualizar algunas de las ideas más importantes de la escuela. Busco el chat y voy a ir anotando algunos conceptos importantes. Naturalmente, empezamos, como en cada una de las escuelas, con el contexto clave para poder comprender el aporte de la escuela de Frankfurt. Después, ahora les voy a pasar un videito muy cortito que contextualiza un poco, pero tiene mucho que ver con
con parte de la historia, digamos, ¿no? Poder comprender el nacimiento, el surgimiento de la Escuela de Frankfurt. Se le llama Escuela de Frankfurt, obviamente en Alemania, digamos, ¿no? Porque sus principales teóricos, sus principales intelectuales, formaban parte de digamos, de un grupo selecto de docentes de la Universidad de Frankfurt, ¿no? Ellos eran Adorno, Horkheimer, Marcuse, Eric Fromm, Walter Benjamin. Son algunos de los más importantes, algunos de los intelectuales, autores, filósofos más importantes de la Escuela de Frankfurt. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto del surgimiento de la Escuela de Frankfurt va a ser aproximadamente la década del 30. Es decir, se van a reunir con la intención de actualizar los conceptos marxistas. Es decir, ellos tenían, como dice Matelar, esta doble condición, ¿no? Judíos y marxistas. ¿Qué significa esto? Bueno, como ustedes saben, el marxismo, como un conjunto o un corpus teórico, ¿no? Es como la corriente teórica más crítica del capitalismo, digamos, ¿no? Es decir, Marx, junto con Engels, en por lo menos dos documentos, como uno de ellos es el Manifiesto Comunista y el otro es la teoría marxista de la plusvalía, como el más clásico de ellos, van a describir el sistema opresivo del el modo de producción capitalista, ¿no? Es lo que dice, en todas las sociedades capitalistas hay una clase social que somete, oprime a otra clase social. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son esas clases sociales para el marxismo? Son dos. La burguesía y el proletariado. Exactamente. Muy bien, Lucina. Eso es, a grandes rasgos, en dos palabras, cuál es la crítica que hace el marxismo, ¿no? Lo que sucede es que esa forma de explotación genera una onda expansiva de consecuencias en las prácticas sociales, culturales y demás en todas las sociedades capitalistas, ¿no? Entonces ellos, que son del campo de la cultura, lo que van a hacer es van a proponer una actualización de los conceptos marxistas. ¿Qué significa, profe, una actualización? Significa que Marx escribe su obra, El Capital, y luego el Manifiesto Marxista, en 1848, 1850. Es decir, recién empezaba a consolidarse la primera revolución industrial, se consolidan estas dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Quiere decir que cuando Marx hace su teoría, lo que estaba mirando era ese desarrollo industrial que va a ir cambiando vertiginosamente. Cuando aparecen estos intelectuales en Alemania para actualizar esos conceptos, estamos hablando de 70 años después, 1930. Entonces, lo que ellos se proponen es, bueno, ¿qué sucede con ese marxismo que describe a la sociedad en 1850 ahora en la actualidad? Ese es un poco el propósito de la reunión de sus estudios críticos en el marco del marxismo. ¿Cuál es el panorama? Ellos, Adorno sobre todo, y Horkheimer eran docentes y tenían cargos directivos en la Universidad de Frankfurt y conforman lo que se llama el Instituto de Investigación Social. Instituto de Investigación Social, dentro de la Universidad de Frankfurt. Desde ahí intentan proponer, por supuesto que un estudio crítico, ¿no? De esa sociedad capitalista que evolucionó y que tiene, entre otras características, un rasgo central que nosotros ya hemos analizado, que es la aparición de grandes medios de comunicación y creadores de opinión pública. Eso que vimos en la escuela norteamericana, que surge en los primeros años del siglo XX, ellos lo van a empezar a analizar ya desde una perspectiva crítica. Ahora,
arrancan con estos estudios y se encuentran con qué hecho histórico sucede en 1936 en Alemania. ¿Cuál es el hecho histórico más importante? Esto le da contexto a la escuela, ¿no? En el La Alemania 36. nazi, digamos. Exactamente, exactamente. Ah, claro, pero Emerge, no fue el inicio de la Segunda Guerra. Eso fue en el 39, ¿no? exactamente. Pero aparece Hitler. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Esto va a ser un poco antes. En el 33, cuando ellos estaban dándole forma a los primeros estudios dentro del Instituto de Investigación, Hitler digamos, asciende el nacionalsocialismo alemán en Alemania y ellos se tienen que exiliar y salen disparados rápidamente de Alemania, ¿no? Se exilian en diferentes lugares de Europa y algunos, como es el caso de Adorno, va a terminar temporalmente en Estados Unidos luego de algunas estadías temporales en otros lugares de Europa. Pero digo, esa condición de ser judíos y marxistas es lo que los obliga ante el ascenso del nacionalsocialismo alemán, que perseguía a los judíos, irse corriendo rápidamente a Alemania y salvarse, digamos, ¿no? Ese es el escenario entonces en el cual los pensadores de estos van a formar esa especie de mirada crítica de la comunicación. Entonces, anotamos algunos conceptos. Hasta ahí, 1933, ¿no? Como fecha de referencia. Actualización de los principales conceptos marxistas. Estos autores lo hacen desde el campo de la comunicación y la cultura, ¿no? Em, lo hacen desde, me quedó todo junto mal escrito, desde el campo de la comunicación y la cultura. Entonces, naturalmente, el blanco que ellos van a tener para mirar va a ser la sociedad de consumo, ¿no? Básicamente en Estados Unidos, ¿no? Paladín de la sociedad de masas. Es decir, ellos van a intentar construir una crítica cultural, comunicacional, de cómo desde su mirada de la cultura, lo que hace la cultura norteamericana es banalizar la cultura, vulgarizarla, volverla un producto serializado y de esa manera volviendo anestesiado a esa opinión pública, estupidizarla con un consumo vacío y que va en detrimento de la autonomía de los sujetos. Vamos a recuperar un poco algunos conceptos importantes de la escuela. Sobre todo Matelart dice que tanto la Mass Communication Research, que es la escuela emblema norteamericana, como la escuela de Frankfurt, las dos escuelas fueron como los aportes más sustanciales o más importantes en la incidencia de la investigación en comunicación. Claramente, ambas escuelas representan proyectos totalmente distintos, ¿no? Hemos visto como la escuela norteamericana, el proyecto más importante era el de tratar de fijar a los sujetos al sistema para, ¿no?, que funcionara ese sistema sin una interpelación constante, sin un intento de revolución, sino naturalizando su lugar en el mundo y aceptando ese sueño americano de la escala individual, el esfuerzo, etcétera, etcétera. Por eso los teóricos críticos dicen, a una sociedad cosificada, vuelta a una cosa, le corresponde una comunicación cosificada. En la otra vereda, la escuela crítica lo que hace es tratar de ejercer una descripción de cómo funciona esa sociedad cosificada, de cómo la estandarización de productos culturales resta, pierde autonomía del sujeto en esa contemplación del arte.
Ahora vamos a darle un poco más de cuerpo. La teoría crítica, la teoría crítica tiene dos o tres generaciones. La primera es la que hablábamos recién: Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm. Después hay una segunda generación en 1970 con Habermas y lo que él llama el giro lingüístico. Y una tercera donde hay autores como Michel Desserteau y otros más, pero nosotros no la vamos a ver. Vamos a concentrarnos en todo caso en la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Aspectos importantes a tener en cuenta. Acá. Primero, la Escuela de Frankfurt estudia la comunicación desde la crítica cultural. Es decir, ellos le van a dar un rol muy importante a el detrimento de la experiencia cultural individual a la que ellos le daban mucha importancia. Para la Escuela de Frankfurt, la cultura era entendida como la alta cultura, ¿no? Es decir, la cultura era la literatura, la música clásica, la contemplación de un cuadro, ¿no? Esos resabios de lo que hoy nosotros llamamos la alta cultura, la cultura letrada, la cultura ilustrada, para ellos en los años 40, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la década del 30, en la década del 40, para ellos eso era la cultura. Y entonces, ¿qué valor tenía la cultura? Para los pensadores de Frankfurt, la cultura tenía un valor de trascendencia. Es decir, esa capacidad de movilizar, de sensibilizar, de sublimar que tiene el arte cuando uno contempla un cuadro de la Gioconda, cuando uno escucha música clásica, ese estremecimiento del alma es lo que tenía que tener la cultura. Cuando ellos miran lo que pasa en Estados Unidos, la producción en serie de CD, la producción en serie de diferentes productos culturales, ellos dicen, acusan a esa sociedad, a esa cultura, de banalizar la cultura. Es decir, la vuelven un artefacto más que se reproduce de manera sistemática. Es decir, se pierde en esa cultura lo que Adorno y Horkheimer llaman el aura. El aura es algo así como esa especie de sensibilización y de movilización que sucede con el acto cultural. ¿Vieron cuando ustedes van a un recital y ustedes van a un recital y todo lo que sucede me conmueve, me genera una sensación indescriptible, me moviliza, me emociona, me hace llorar, bueno, eso es la capacidad que tiene el arte de poder movilizar. Eso es lo que los autores de Frankfurt llaman el aura. No sucede, se pierde, dicen Adorno y Horkheimer, en la cultura de masas, porque se vuelve una serialización, una producción en serie de cultura. Pierde ese registro estremecedor. Por ejemplo, ustedes ahora ya se deja de producir, pero en algún momento, siempre ponemos este ejemplo porque es muy visual, los dulces de batata traían en la tapa, las latas, una foto de la Gioconda, por ejemplo. Ese es un acto de banalización de la cultura. Digo, muy difícil que desde ahí pueda construir, ¿no?, esa mediación cultural que termina volviendo un estremecimiento. Vamos a hablar después un poco más de industria cultural. Entonces, decíamos, primero, la crítica cultural. La Escuela de Frankfurt estudia desde la crítica cultural. Dos, tienen los estudios, ¿no? Vayan anotando. Tienen la voluntad del estudio global
de la totalidad histórica. Es decir, este segundo rasgo, segunda característica, es fundamental para poder comprenderlo. Lo que hace la Escuela de Frankfurt es historizar, preguntarse, interpelar quiénes poseen los medios, con qué intenciones se comunica, ¿no? Es decir, busca tratar de comprender cómo este modelo norteamericano de comunicación se vuelve una herramienta del gobierno del Estado norteamericano para fijar los sujetos al sistema. Esa lectura crítica es la que hacen los pensadores de Frankfurt, estudiando la totalidad histórica, que es muy distinto a pensar a la comunicación desde un modelo pocket, ¿no? Aplicable a todo y descontextualizado. ¿Se entiende? Eso significa contextualizar, historizar, analizar la totalidad histórica de una determinada práctica cultural. 3. La teoría crítica o la Escuela de Frankfurt busca recuperar la autonomía del individuo frente al arte. Bueno, hasta ahí esta primera parte. Contexto, entonces, Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial, ascenso del nacionalsocialismo alemán, se da la conformación de este grupo de estudio, de este grupo de intelectuales, entre los que sobresalen Adorno y Horkheimer, que van a ser los autores de un libro, el libro de referencia que se llama Dialéctica del Iluminismo, ¿no? Es el libro de cabecera de esta primera generación, escrito por Adorno y Horkheimer. Antes de eso, en 1937, Horkheimer, fíjense cómo discute con la escuela norteamericana, publica un artículo que se llama, fíjense el nombre del artículo, Teoría Tradicional y Teoría Crítica. En ese artículo, Horkheimer plantea que la teoría social burguesa, es decir, la escuela norteamericana, la teoría social burguesa, obedece a una idea de reproducir el orden social establecido e insiste Horkheimer con la idea de una comunicación instrumental. Entonces, es en ese artículo que de alguna manera es fundacional de la escuela, donde por primera vez, bastante antes de la publicación de Dialéctica del Iluminismo, donde Horkheimer va a interpelar a la escuela norteamericana desde una perspectiva crítica y comunicacional. Va a decir, va a denunciar que ese conjunto de técnicas que han exportado en Estados Unidos para describir a la comunicación, en realidad tiene una intención que la escuela no dice, que es la de fijar los sujetos al sistema. La teoría crítica, cuando yo digo teoría crítica, hablo de la escuela de Frankfurt. ¿Sí? ¿Escuela de Frankfurt o teoría crítica? La teoría crítica se perfila desde un rechazo a la aceptación del mundo tal cual es, o tal cual existe. En general, en general, pensemos de manera introspectiva, nosotros y nosotras no nos replanteamos cambiar el mundo.
estamos más parados en el lugar de aceptar al mundo tal cual es. ¿No? ¿No nos pasa así en general en nuestra vida cotidiana? Es muy raro que nos planteemos revisar el orden del mundo. Bueno, esa situación que es colectiva es lo que la Escuela de Frankfurt dice el logro o la ganancia o el triunfo de esa sociedad cosificada. Somos sujetos y sujetas al sistema. Es decir, lo aceptamos tal cual es. Por eso, ¿se entiende, chicos y chicas, esa idea? ¿Se entiende? Sí, profe. Lo estoy tratando de mostrar con un ejemplo real, para que ustedes se fijen en la vigencia del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué nosotros no nos planteamos si solemos ser el último eslabón de la sociedad? Somos precisamente, en general, la clase oprimida. ¿Por qué no pateamos el tablero? Porque lo que opera ahí es la cosificación de la cultura y de las representaciones. Nuestros modos de consumo, nuestros modos de vincularnos familiarmente, con la economía, con el universo en general, hacen que rápidamente, culturalmente, pasemos a formar parte de ese engranaje. Eso es lo que en dialéctica del iluminismo marcan Horkheimer y Adorno. Describen esa situación. Es decir, dicen, para esos años, para los años 40, la sociedad abandona las ilusiones de cambiar el mundo y se fijan definitivamente al sistema. Se vuelven un engranaje más de esa máquina. Consumen, trabajan, ocio, todo ideado estratégicamente para que los sujetos no se rebelen frente al sistema. Fíjense lo que acabo de escribir. Se posiciona la escuela crítica rechazando esa idea de sujeción. Dice, la teoría crítica rechaza esa idea de aceptar el mundo tal cual es. ¿Cómo se explica? Dice la escuela de Frankfurt que se produce un proceso de mitologización. Fíjense qué claro que la tenían. Este proceso afecta al pensamiento y la acción. Nos volvemos así. No reaccionamos, sino que tomamos la realidad como si fuera un mito, inmutable. Incapaces somos, creemos, pensamos de poder modificarla. Por supuesto que esto ha tenido hitos en la historia, ¿no? El Mayo francés representó alguna intención de cambio que terminó dando por tierra con el gobierno de Charles de Gaulle, la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, ¿no? Hay en Portugal. Bueno, en algunos momentos, ¿no? Los cambios intentan producirse. Generalmente suele suceder que esos movimientos son aplastados, digamos, ¿no? Pero bueno. Primera parte entonces, porque nos queda menos de un minuto, desconectamos y volvemos. ¿Sí? Seguimos avanzando un poquito más con la escuela.